Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, vimos una parte, todo lo que pudimos ver con el tiempo que teníamos y con lo que la clase abarca acerca del Sermón del Monte, la bienaventuranza, el camino del discípulo, la regla de oro y todas estas cosas. Terminamos la clase anterior, si recuerdan, con los dos cimientos. Cómo compara Jesús a aquel que oye las palabras y las hace, y cómo compara a aquel que oye las palabras pero no las hace. O sea, los dos oyeron, pero la diferencia está en que uno la hace y otro no la hace, la obediencia. Y la obediencia tiene que ver entonces con qué compara Jesús, con el fundamento de la vida de cada uno. Y en eso terminamos nosotros la clase anterior. La obediencia es fundamental, no es todo que usted lea la Biblia que debe leerla, no es todo que usted escuche lo que Dios tiene que decirle, que debe escucharlo, sino es poner la atención en hacer lo que Dios quiere que usted haga. Obviamente que es así. Vamos a pasar de las palabras y vamos a pasar de la enseñanza a la demostración que Jesús dio de su autoridad, el Espíritu de Dios antes de salir, por todas las razones del mundo. Nosotros no tenemos el poder para convencer a nadie de pecado, el poder lo tiene Dios. Nosotros no tenemos el control de las situaciones que se nos van a presentar, eso lo sabe Dios. Por tanto, salir sin invocar la presencia de Dios para predicar el Evangelio, por ejemplo, para hacer la obra de Dios, eso es inútil, es necio. Por tanto, hay que tener poder también para llamar a otros, y Jesús lo tenía. Y aunque repito, no vamos a concentrarnos en el versículo, en el capítulo 8, yo quiero pasarle por encima para que vean en qué se manifiestan todas estas cosas que hemos dicho aquí. Poder para curar, poder para controlar la naturaleza, poder para exorcizar o echar fuera demonios, y poder para llamar a los hombres. Y la verdad central de esta lección es: Jesús demostró su autoridad a través de su poder divino como el Hijo del Hombre. Y quiero que noten esto. En Mateo se usa mucho esta frase, esta expresión, Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino a, el Hijo del Hombre vino a, el Hijo del Hombre hace, el Hijo del Hombre. Porque Jesús se está viendo como uno más en su naturaleza humana. Pero el Hijo del Hombre era también el Hijo de Dios, y en él convivían las dos naturalezas, la humana y la divina, pero él se declara a sí mismo muchas veces como el Hijo del Hombre, ¿ok? Así que si vamos al capítulo 8 de Mateo, vamos a ver allí, para pasar por encima nada más y que ustedes no se queden con el ansia de ver, bueno, brincamos del 7 hasta el 9, no me gusta la forma en que a veces estructuran las clases, pero el que la pone allí decidió basarse en el milagro del capítulo 9 y en un llamamiento que vino después. Pero yo quiero que ustedes entiendan que cuando Jesús termina el Sermón del Monte, dice que descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Qué gente? La misma que los estaba escuchando, la misma gente, que lo escuchó decir todo aquel sermón y todas aquellas enseñanzas. Dice que lo siguió. Y enseguida dice que vino un leproso y se postró ante él, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús, sin más ni más, sin mucho preámbulo, le dice: quiero, sé limpio. Y dice que al instante, ¿qué cosa? Aquel hombre dice que la lepra desapareció. Y él lo mandó a que se lo dijera a los sacerdotes allí, que pagara la ofrenda, que se lo dijera allí. ¿Qué estaba mostrando Jesús? Jesús estaba mostrándose conforme a la ley que imperaba. Que él no venía a causar desorden, aunque de todas maneras lo causó, pero él quería que las cosas fueran como debían de ser. ¿Cuál es el impulso cuando usted recibe una buena noticia? Gritarlo, contarlo y que la gente lo vea. Pero este hombre quería hacerlo y Jesús le dijo: no, tranquilo, no digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote. Y yo supongo que si el sacerdote te pregunta, tú le digas que fuiste sanado. Y muéstrate y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. O sea, le está mandando ¿qué cosa? A que siga las enseñanzas de la ley. Fíjense, miren para que vean y aprendan. Jesús sana al siervo de un centurión. Viene el centurión, manifiesta una fe tremenda y le dijo: no vayas ni siquiera a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: tú se vio obligado a decir esta frase: ni aún en Israel he hallado, ¿qué cosa? Tanta fe. Y dice que dijo la palabra y el siervo del centurión fue sanado en aquella hora. O sea que Jesús está mostrando ¿qué cosa? Su poder contra las enfermedades. ¿Ok? Está mostrando su poder sobre el cuerpo humano y sobre las cosas que lo pueden aquejar. Después viene aquí otro milagro más, y ahí fue donde Pedro se puso un poco bravo con él. Pero bueno, dice que le sanó la suegra. Sanó la suegra de Pedro, estaba enferma,
Él la sana, hizo otro milagro. ¿Cuántos van ya? El siervo del centurión, el leproso y la suegra de Pedro. ¿Ok? Allí en Capernaum. Y entonces ya habían 3. Entonces se intercala por el medio un pasaje que está en el versículo 18. Yo espero que ustedes estén siguiendo lo que yo estoy diciendo. Y algunos querían seguir a Jesús. Y vino uno y le dijo: Señor, te quiero seguir. Y le dijo: mira, yo no tengo donde recostar mi cabeza. No tenemos donde estar. ¿Me quiere seguir así? Y parece que la cosa no cuadró mucho. Y el otro dijo: yo quiero seguirte, Señor, pero quiero enterrar a mi padre. Quiero hacer algo primero. Y no era enterrarlo porque el padre se había muerto, sino esperar que muriera y enterrarlo. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí vemos dos cosas. En primera, que el que quiere seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a sacrificar. Y en segundo, que el que quiere seguir a Jesús tiene que seguirlo ya. No hay tiempo para después. Y es lo que tenemos que aprender de este pequeño pasaje de los versículos 18 hasta el 22, que pone en el medio, Mateo pone esto en el medio de los milagros de enfermedad y los milagros sobre la naturaleza. Viene el versículo 23, y es aquel pasaje tan famoso que Mateo lo resume bastante, lo pone bastante corto, donde ellos van en la barca, se desata la tempestad y ¿qué hacía Jesús? Dormía. Y si fuéramos a decir la frase que nos gusta decir, dormía como un bebé. ¿Cómo duermen los bebés? Tranquilamente. Así duerme alguien que tiene la conciencia tranquila. Así duerme alguien que no tiene de qué preocuparse. Y aquella tempestad, y Jesús dormía. ¿Quién de nosotros hubiera podido dormir en estas condiciones? Yo no. Yo de hecho, si me hubiera subido en la barca, nada más ya de que me subo en la barca no hubiera podido. Ni con tranquilidad ni con tormenta. Los que me conocen saben que es así, pero Jesús dormía porque tenía paz. Y lo despertaron: maestro, mira. ¿Y qué hizo Jesús? Calmó la tempestad. ¿Se acuerdan de aquello, verdad? Y aquella gente reaccionaron preguntándose, y llevaban ya unos días con él, pero todavía no estaban acostumbrados. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquella pregunta, ¿verdad? ¿Qué hombre es este? ¿Qué clase de poder tiene este hombre sobre todas las cosas? Ya llevaba varios milagros. Y por último, bueno, en el último pasaje del capítulo 8, los endemoniados gadarenos. En otro lugar se nos habla de uno, aquí se nos hablan de dos, que vinieron al encuentro de Jesús y le rogaron que los sanara, que los librara. Y ahí Jesús se ve en presencia de algo diferente, no de enfermedad, no de la naturaleza, sino de la fuerza, de las fuerzas del mal directamente en una persona. Jesús saca a los demonios de ahí y aquellos hombres son, ¿qué cosa? Sanados, ¿verdad? Y entonces dice que bueno, pasa lo de los cerdos y los cerdos se despeñan, y una cosa triste que se ha contado tantas veces, que cuando la gente vieron lo que le había pasado a los cerdos y vinieron y vieron a aquella gente en su cabal juicio, dice que entonces en vez de adorar al Señor, que hicieron, tuvieron miedo y le rogaron que se fuera de él. Y esta es la nota negativa en esto. No siempre la gente aprecia lo que el Evangelio hace por ellos. No siempre la gente aprecia lo que Dios hace por ellos. Eso está en el corazón de la persona. Eso está en si Cristo entra en el corazón o no entra en el corazón. Hay gente que no son agradecidos. Y yo creo que ciertamente si no conocen a Dios, no le pueden agradecer como a Dios. Esto es lo que quería que ustedes entendieran, cómo se manifestó el poder de Dios en milagros y demás, cuando después que Él bajó del monte de dar las enseñanzas. ¿Ok? Ahora, ¿en qué nos vamos a concentrar? Capítulo 9, el paralítico. Y déjenme decirles desde ahora, me gusta más la versión que da Marcos, la versión que da Lucas, porque explica mejor. Nosotros conocemos la historia, y la conocemos porque hemos leído todos los evangelios y sabemos lo que pasó. Cuando Mateo nos lo cuenta muy por arriba. Pero como ustedes ya conocen la historia, ustedes el resto lo pueden llenar con el conocimiento que tienen. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 9, entonces, entrando Jesús en la barca, pero en la barca tuvo que atravesar, ¿qué cosa? El mar de Galilea allí, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Qué ciudad estaba Jesús? ¿En qué ciudad estaba Jesús morando cuando ya no podía estar en Nazaret? Porque Nazaret no lo quería. En Capernaum, ¿se acuerdan? Él estaba en Galilea, al norte del territorio de Israel. Galilea, Samaria en el centro, Judea al sur. Él estaba acá en Galilea y radicó para morar allí en Capernaum. Y dice que vino a su ciudad y sucedió que le trajeron, ¿qué cosa? Un paralítico
tendido sobre una cama. Vamos a dejarlo un momentico allí. Un paralítico tendido sobre una cama. Cuando usted va al Evangelio de Marcos en el capítulo 2 o va al capítulo 5 de Lucas, usted puede ver la historia un poco más detallada. Había mucha gente, donde quiera que él iba había mucha gente. Jesús atraía a la gente. Quizás él no quería que fuera así en el sentido de popularidad, pero él necesitaba que la gente lo siguiera para que la gente aprendiera, para que la gente viera, para que la gente se convirtiera, para que la gente se formara parte del reino de Dios. Y por eso es que él lo permitía de esta manera. Él lo que hacía era enseñar, enseñar, enseñar y mostrar su poder. Llegó a esta casa y dice que era tanta la multitud que aquella gente que traían al paralítico tuvieron que meterlo por donde, y repito, no está aquí en Mateo, pero si usted lee la historia de otro lado, usted conoce la historia. ¿Por dónde lo metieron? Por el techo. ¿Qué cosa es eso? ¿Cuál es la motivación? A ver, dígame qué motiva eso. ¿Qué motiva que usted coja a un amigo, a una persona, y que usted lo coja así y pase todo este trabajo para traérselo delante? La fe viene después. Primero viene algo. Hay un motivante que es el motivante universal de todo lo bueno. El amor. El amor por esta persona. Primero lo amaron. Y después tuvieron la fe suficiente para pensar, que la fe es para pensar que podía ser sanado. Si no, no pasa todo ese trabajo, ¿verdad? La fe es un acto de fe. Pero ¿qué saben qué descubrí yo estudiando esta lección? ¿Saben qué cosa es lo que hay aquí? ¿Cómo se llama todo este acto de coger a este hombre, coger y traerlo aquí, decirle, bueno, aquí está, Señor, aquí para que lo trajimos para que lo sanes? Eso se llama intercesión. Esta gente estaban intercediendo delante de Jesús por este hombre. Y eso es exactamente lo mismo que usted hace cuando usted va delante del trono de Dios para pedirle por otras personas. Es exactamente lo mismo, lo que en este caso se manifestó físicamente. Lo cargaron, tuvieron que pasar el trabajo de llevarlo para allá. Pero cuando usted pone a alguien en oración delante de Dios, usted está, ¿qué cosa? Intercediendo. Y tiene los mismos motivantes, el amor y la fe. El amor por la persona y la fe en que Dios lo puede sanar, lo puede fortalecer, lo puede consolar, no sé, depende de las circunstancias, lo puede ayudar de alguna manera, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos un ejemplo de intercesión. ¿Y saben qué cosa me llamó la atención? Y piénsenlo. Muy pocas veces, si alguna, vemos a alguien que se presenta o lo presentan delante de Jesús para ser sanado sin una palabra. ¿Se fijaron en eso? Díganme de verdad si se fijaron en esa parte. Aquella gente depositaron a aquel hombre delante de Jesús y no hubo una sola palabra. Ahí no hubo ¿y para qué lo trajeron? No, para que sea sanado. La Biblia no nos dice, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, no dice que dijeron una palabra, lo pusieron allí. A Jesús no había que decirle para qué lo traían. Pero si usted ve otra mire, el leproso, ¿qué tú quieres? No, que quiero ser limpio. ¿Qué quieres que haga? Que te devuelva la vista, Señor, o que me devuelvas la vista. Pero aquí no hubo palabras, aquí hubo sencillamente una acción. Y lo dejaron allí. Y entonces cuando interrumpimos en el versículo 2 y continuamos el versículo 2 que dice al final, y al ver Jesús, la fe de ellos. Y a mí y esto que les voy a decir quizás no hace la diferencia. Pero ahora yo me pregunto, ¿quién tuvo la fe? ¿El paralítico? Yo creo que sí, yo creo que el paralítico tenía la fe, pero la fe de ellos a mí me parece que se refiere a la gente que lo llevaron hasta allí. Y les voy a decir, ¿por qué digo que me llama la atención? Muy sencillo, quizás no hace la diferencia, pero quizás sí. Es posible, yo quiero que alguien me responda a esta pregunta, ¿es posible que Dios responda a la oración de alguien que le ruega, que le pide, que le clama por otra persona, si esa persona no tiene la misma fe? No, ¿por qué no? Si yo oro ahora por ti, y tú no tienes la misma fe que tengo yo tengo fe en que Dios te va a sanar, Dios te puede sanar o no. No me tiene que enseñar para que yo no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Yo pienso que de todas maneras Dios te puede sanar con fe o sin fe. Lo que pasa es que sin fe es difícil que te vaya a sanar. Él le quiere ver tu fe. Pero oigan lo que les quiero decir. Oigan lo que les quiero decir. Muchas veces usted va por ahí y usted sale y se olvida de orar. Y usted va por la calle y alguien está orando por usted.
Y por esa misericordia que tiene Dios, Dios lo libra a usted, porque hay gente de fe orando por usted. Eso pasa mucho con los padres y los hijos, por ejemplo. Es así. O sea, no estoy descubriendo el Mediterráneo, ni mucho menos. Es así. O los padres, o los abuelos y los nietos, o los pastores y las ovejas. O sea, pasa mucho. Usted se olvidó, pero alguien lo está haciendo por usted. Eso se llama intercesión. Y el Señor escucha la oración de intercesión. No nos vamos a meter en esas aguas más profundas. Lo cierto es que la Biblia dice que al ver Jesús la fe de ellos, y vamos a pensar que estaba incluyendo a paralíticos, ¿verdad? Le dijo, te sano. Fue así, ¿no? Dígame si fue así. Usted tiene la Biblia adelante, ustedes conocen la historia. ¿No fue así, Marlene? ¿Cómo fue? ¡Ah, caramba! Espérate un momentico, esta es nueva. Esta es nueva, esta no me la sabía yo. El leproso vino y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo, sé limpio. Los endemoniados vinieron y le dijeron, Señor, y le quitó los demonios. El siervo del centurión estaba enfermo y él fue y lo sanó. Pero esta es nueva ahora, ¿verdad? Esta es nueva. Bueno, como veo la fe de ustedes, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces el que lo mira con los ojos del mundo, vamos a decir así, los ojos naturales, dice, ¿y qué ventaja le representaba a este hombre que le hubieran perdonado los pecados? Seguía paralítico. ¿Y saben lo que dijeron los fariseos que habían metido en otra época? Había fariseos ahí, obviamente, ¿no? Y dijeron, ¿qué cosa? Blasfemo. Y obviamente, siendo un hombre, usted no tiene poder ninguno para perdonar pecados, por tanto ellos pensaban que era blasfemia. ¿Saben por qué pensaban que era blasfemia? Porque no lo conocían. ¿No sabían quién era? ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Estás embarcado, no sabes quién soy. ¿Por qué razón venía o cuál era el pensamiento que predominaba? ¿Y por qué razón venía esta enfermedad? ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué vienen las enfermedades? Por causa del pecado. Y entonces Jesús le perdona los pecados. ¿Hace qué cosa? Lo más importante primero. Ahora, ¿quién reconoce que eso es lo más importante? Y ahora yo quiero que ustedes entiendan. Yo no estoy dando un mensaje, estoy dando una clase. Pero escúchenme ahora. Usted va a un inconverso que está enfermo. Y usted va a orar a Dios por él. Y usted le pide a Dios que le sane. Pero usted necesariamente tiene que pedirle a Dios que ¿qué? Que le salve. Si lo sana, y Dios puede sanarlo, si no, tú quieres que lo sane, yo lo sano. Pero el mes que viene, el año que viene, o la semana que viene, se va a volver a enfermar, va a tener un accidente y se va a morir. ¿Y para dónde va? Entonces, ¿de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? Y yo quiero, y la enseñanza está en la Biblia para que nosotros aprendamos de esto, hermano. Dios, ¿qué hizo primero Jesús? Le perdonó los pecados. Los fariseos se escandalizaron, y esta es una blasfemia, ¿y qué cosa es esto? Y pensando, y quizás no lo dijeron, pero lo pensaron. Marcos usa la palabra cavilar. Cavilaban. Estaban pensando, lo estaban enredando ahí en la mente. Y dice que algunos de los escribas, no, esta es blasfemia, decían dentro de sí, dice Mateo. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, caramba, con qué facilidad le pasamos por encima a los textos de la Biblia, mi hermano, y seguimos para adelante y no nos damos cuenta. Conoció Jesús los pensamientos de ellos. Otro ejemplo más de su divinidad. Primero perdona pecados. Y cuando se da cuenta que ellos estaban pensando mal de él porque había perdonado los pecados, les adivina los pensamientos. Miren, dense cuenta de esto que está pasando. Dice que conoce los pensamientos, se vira para allá y le dice, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal? ¿No? Imagínate tú ahora que yo coja a Billy y le diga, a Billy, tú estás pensando ahora mismo esto y esto y esto. ¿Y de dónde sacó eso? No, es que es tremendo, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué ustedes están pensando así? ¿Por qué piensan que yo soy un blasfemo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda, que es lo que ellos estaban esperando que le dijeran. ¿Qué era más fácil? Bueno, más fácil es decir cualquiera de las dos frases es fácil, es igual de fácil. Decirle, los pecados te son perdonados. Ahora, el efecto de cada una de estas frases es diferente.
Pero ¿qué cosa es? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Y es lo que el tema nos dice. Cuando usted le dice a alguien tus pecados te son perdonados, no se ve. Eso no se aprecia en ese momento, no hay ninguna diferencia. El paralítico seguía allí, pero cuando el paralítico seguía allí en una condición diferente espiritualmente. ¿Cómo estaba el paralítico ahora? Perdonado por Dios. Y ahora yo les voy a preguntar a ustedes, si ustedes estuvieran en la situación del paralítico y tuvieran que escoger entre ser perdonados los pecados o levantarse y andar, ¿qué cosa ustedes preferirían? Hay que quedarse paralítico, pero con los pecados perdonados. ¿Pero ustedes creen que mucha gente entiende esto? No, no mucha gente la que entiende esto. Jesús les dio una lección ahí. ¿Qué es más fácil? Es más fácil decirle levántate y anda, que el hombre se levante y que todo el mundo diga ¡oh, qué maravilla! Pero cuando Él perdona los pecados lo está haciendo más profundo, lo está haciendo más importante. Te está cambiando la vida, aunque sigas paralítico. Cuando un preso se convierte en la prisión, se entrega a Jesucristo, lo sueltan al otro día. ¿Y por qué no lo sueltan al otro día? Si ya se convirtió. Porque la ley no funciona así. Tiene que cumplir la condena, y si estaba condenado a muerte probablemente lo maten. Pero ¿cuál es la diferencia entre antes y después? Que va para otro lado. Pero no solamente que va para otro lado, sino que estando vivo todavía ya es una nueva criatura. Levantarte de una enfermedad no te hace una nueva criatura, te hace una nueva criatura el perdón de los pecados que Dios te da. Así que Dios demostró su divinidad allí, perdonando los pecados, conociendo los pensamientos de ellos, y por último entonces hace lo que decían. Bueno, pues para que sepan, y esto lo hago para que sepan, que el Hijo del Hombre, recuerden lo que dije antes, cómo se identificaba él, que este Hijo de Hombre que está acá, que es el Hijo del Hombre, no un hijo de hombre, el Hijo del Hombre, tiene potestad, tiene ¿qué cosa? Autoridad para perdonar pecados. Ahora yo se lo voy a demostrar haciendo lo que ustedes van a ver. Ya hice lo que no pueden ver, ahora voy a hacer lo que van a poder ver. Le digo, levántate y anda. Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Y hasta ahí viene. El problema está en el resultado de las palabras. Estas son las palabras. ¿Cuál fue el resultado? El hombre se levantó y anduvo. Usted le puede decir levántate y anda a cualquiera que esté paralítico por ahí, pero no lo va a sanar. Dile, si no es con el poder de Dios. Obviamente no. El poder es el que está ahí. El mismo poder que tenía Jesús para perdonar los pecados de aquel hombre, lo tenía para ¿qué cosa? Para levantarlo. Y lo levantó. Y entonces, ¿sabe qué hacía? Dice, entonces él se levantó y la gente al verlo se maravilló. ¿Y qué hizo? Y ahí es donde está el resultado de todo. ¿Qué hizo? Versículo 8. Yo quiero que ustedes me digan lo que hizo. ¿Qué hizo la gente cuando se maravilló? ¿Y qué? ¿Y qué? Y glorificó a Dios. Oye, qué bueno, qué hombre es Héctor. Oye, ese hombre levantó, le quitó la enfermedad al hombre. Oye, me inclino delante de ti. No, yo no hice nada. Yo soy ¿qué cosa? Un instrumento. Nada más. Y un instrumento no hace nada por él mismo, sino aquel que lo usa. Y la gente ¿qué cosa hizo? Glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Claro, no se daban cuenta de quién era este hombre todavía, pero la gente no. Y la otra parte del capítulo 9 que vamos a ver, que es la otra parte porque no es el capítulo 9 completo, es cuando llega allí aquel hombre que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y lo llamó. Autoridad también de Jesús, autoridad para llamar a la gente. Usted puede llegar allí a alguien que está trabajando en una computadora y decirle, vamos conmigo, que te voy a presentar a Jesucristo. Y lo más probable es que se vaya solo. Pero Jesús tenía autoridad en sus palabras. Y aquel hombre estaba sentado al banco de los tributos públicos y lo llamó. En Marcos, en Lucas, se nos habla de Leví. La forma se llamaba Leví, pero aquí se nos dice que se llamaba Mateo. Y yo creo que el evangelista que está escribiendo este evangelio lo conocía mejor que los otros dos, ¿no creen? ¿Por qué ustedes creen que lo conocía mejor a este hombre que llamó Jesús que los otros dos? ¿Por qué ustedes creen que él lo conocía mejor que Marcos y que Lucas? Porque era el mismo. Era Mateo, hermano, que Jesús lo llamó. Yo estoy aquí, a mí me llamó a mí. Entonces por eso le pone Mateo. Mateo lo llamó. ¿Y saben qué hizo aquel hombre?
se levantó de aquel banquito, se levantó de aquel trabajo que le daba el sustento de su familia y siguió a Jesús. Ya lo había hecho Jesús con Pedro y con Andrés, ya lo había hecho con Juan y con Jacobo, y ahora lo hace con Mateo o Leví, como le quieran poner. El día que le preguntan un escriba bíblico cómo se llamaba Mateo, algunos se llamaba Leví, ¿ok? Y dice, ven y sígueme, y se levantó y le siguió, y cuando llegó a la casa de él, había publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron, y los fariseos se pusieron bravos y le dijeron a los discípulos que estaban con él, ¿y por qué su maestro se sienta con los publicanos y con los pecadores? Chicos, esa gente que están ahí no sirve, porque él se sienta con ellos y no se sienta con nosotros. Y Jesús le responde aquella frase tan conocida: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y al final del versículo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino Jesús. Por tanto, ¿qué podemos ver acá en esta lección? Y de verdad que corta la clase, no puedo creer que sean las 12. Que yo creo que me adelantaron el reloj. Que Jesús tenía poder. Y este poder lo demostró a través de lo que conocemos como ¿qué? Como milagros. Milagros sobre el cuerpo, en este caso las enfermedades o los demonios, milagros sobre la naturaleza, y la autoridad también la ejerció cuando llamaba a otros para que los otros no solamente, no le seguían porque, oye, ven que te voy a dar dinero, no, le seguían por lo que representaba Jesús. Sus palabras tenían una autoridad diferente, y las vidas de aquellos que empezaron a seguirle fueron, ¿qué cosa? Transformadas por su ejemplo, por su poder. Y vinieron a darse cuenta con el tiempo de que era en realidad el Mesías prometido. Las aplicaciones, bueno, llamamiento que incluye libertad, imagínense usted, llamamiento que abarca a todos, y un llamamiento que incluye libertad, bueno, imagínense, lo dejamos ahí. Que había que hablar sobre el ayuno y todas estas cosas, pero esta parte no nos dio tiempo. Hay poder en Jesús, o había poder en Jesús, que es el poder de Dios, para curar todas las enfermedades. Este poder está hoy todavía. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y el poder de Dios es el mismo. Lo único que está presente es la acción de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y nosotros podemos hacer uso de ese poder. Y yo siempre pienso en como lo hizo con el paralítico. Primero perdonar los pecados y después sanar. Y yo creo que sí, yo creo que Dios le ha dado este poder a los hombres, pero solamente en el nombre de Dios usted puede ser capaz de hacer este tipo de cosas. Y por último, poder para llamar a todos los hombres, poder y autoridad para llamar a otros. Nunca salga a hacer la obra misionera si usted no va ceñido del poder de Dios. Primero ore, primero pida la dirección de Dios y después salga. Y usted verá que los frutos se van a ver. Que Dios les bendiga en este día, que continuamos con este culto. El Rey comparte su poder y su misión. Es Mateo capítulo 10 para la próxima clase, que probablemente la va a tener nuestro hermano Carlos Figueredo el domingo que viene. ¿Ok? Que Dios les bendiga y continuamos con este programa de hoy para su gloria y para su honra.